Ahí fue cuando me dieron mi primera bicicleta. Fue corta. Yo soy Samuel Terán y soy parte del Foro Mundial de la Bicicleta 12 e integrante del Troque Bicicletero. Gozaito, tirámela. Foro Mundial de la Bicicleta. El Foro Mundial de la Bicicleta es la cumbre internacional de cicloactivismo más importante del mundo y hasta hace un año era un proyecto centralista, era un proyecto un tanto elitista que intentaba durante 11 años el poder sumar a las visiones de distintas partes del mundo para poder sacar ciertas conclusiones con actores que pretendían o tienen la voluntad de dar respuestas de cómo movernos en nuestras ciudades. A partir de hace un año es un espacio democrático, plural, que lo que ha dado es voz a los colectivos pequeños, chicos, grandes, no tan visualmente aptos para algunas cuestiones, para poder proyectar sus necesidades y obviamente también sus cosas chidas que tiene cada sector o cada grupo, en este caso que usa bicicleta. No ciclistas como en el estricto sentido, hay gente que pues no rueda tanto, hay gente que rueda mucho, pero al final lo que el Foro Mundial 12 lo que ha buscado es la descentralización, la perificación de la toma de decisiones, que es para nosotros muy, muy importante. Nosotros como comisión organizadora del Foro Mundial solamente estamos dejando el micrófono abierto para que la gente pueda llegar, tomarlo y arrebatarlo y generar una locura de ideas y de iniciativas. Cómo no, yo me voy en mi bici, soy mi motor. Yo me voy en mi bici, cómo no, yo me voy en mi bici, soy mi motor. Todo el corazón, sin cadenas, sin barreras, rompiendo fronteras, girando las ruedas, girando, cambiando. La bicicleta para mí fue o es mi manera de vivir. No sé, después de 40 años el proceso ha sido como muy turbio, y cuando lo pienso y reflexiono el cómo este juguete que llegó a mi vida a los 6 años, una bici vieja, me acuerdo que era mexicana vieja, rodada 12, y en lo personal pues fue difícil el andar. Yo nací con un padecimiento clínico pues bastante fuerte. Tuve un tumor detectado a los 5 años y eso generó que yo fuera paralítico, y yo veía como todos los niños de mi calle pues tenían su bicicleta, su patín del diablo, su avalancha, y yo tenía una silla de ruedas. Ese contacto con las ruedas, ¿no? fue parte importante para esforzarme, y me acuerdo que era una bici azul, seguramente. Me acuerdo que era mexicana por los birlos. Después me acuerdo que era mexicana, toda 12. Y me costaba mucho trabajo porque tenía una dificultad importante para poder moverme, para caminar. Y pues fue parte de mi vida unos años hasta que la logré controlar. Pero aunque la logré controlar, pasaron muchos años y mis amigos pues empezaban a tener como bicicletas de diseño o como de moda, ¿no? BMX. Me acuerdo mucho de mi amigo Sergio, que ya murió, que tenía su bicicleta BMX que tenía tapones, me acuerdo, de plástico. Y yo con mi bici vieja pues nunca lo alcanzaba. Aparte de mi padecimiento era difícil contar con las mismas características pues por peso, por edad y demás.
y me generaba como cierta frustración. No sé por qué mi padre nunca fue como que estuviéramos tan mal. Él era chacharero, era plomero, y pues él veía que mi bici funcionaba y nunca se dio el tiempo para ver que a lo mejor yo quería una bici nueva, que no creo que haya sido inalcanzable para él, ¿no? Después de eso, la bici como tal empezó a tomar una forma distinta una vez que mi padre llegó de la San Felipe con una bicicleta. Eso fue, me acuerdo mucho que fue en 1996. Llegó con una bici marca Huffy, negra, con todo original. Bueno, ya después me enteré que era original. Y con él tenía la orgánica necesidad de andar en bicicleta, porque él tenía vehículo, pero se iba a trabajar en bici por gusto, real, así, muy nato. Y nos forzaba, me acuerdo que nos obligaba a andar cargando herramienta, a andar en su bici negra, y pues con otras bicis que teníamos, básicamente eran de las bicis 28. Y en un momento, pues de esos que se describen como mágicos, en 1996, en la colonia Constitución de la República, unos compas que aún todavía pues tenemos contacto, Omar y Arafat, que eran obviamente niños, iba mi padre y yo solos, y obviamente ellos pues ya tenían un antecedente de conocer un poco de esas bicis, ¿no? Yo solamente veía esa bici muy grande, que tenía unos cuernos muy grandes, y que para mí era pues ya esa bici rebasó y cumplió con toda esta necesidad que tuve varios años de tener una bici mejor que mis compas, ¿no? Porque yo la sentía más grande, más fuerte, que se movía más rápido. Y en ese momento mágico, en la colonia Constitución de la República, mi compa Omar y su papá le gritaron a mi papá, ¿no? Para acercarse a preguntarle. Ahorita pues retomo, cuando uno ve una bici que tiene un valor pues comercial o histórico, y uno cree que creyeron bien, ¿no? De que no había como un conocimiento de qué era esa bicicleta, porque ellos se dedicaban a modificarlas tipo lowrider. Y se acercaron a mi papá y les dijo: Don, ¿qué onda con esa bici? ¿No la vende? Y me acuerdo que mi papá le había costado muy barata en la San Felipe de Jesús. Y dijo: no la vendo, pero pero ¿por qué te gustó? Me acuerdo hasta como que dijo. Y pues como que les cayó bien a mi papá, y pues ya llegamos a su casa. Y tenían un camión lleno de esas bicis, ¿no? Un camión así literal, todas modificadas. Me acuerdo mucho que cuando yo me bajé y vi su bici, era una bici que después me enteré que era una Murray, por la puntita que tenía atrás, el fin de la bici. Rodada 20, color negro, y tenía una bicicleta, una tijera de banana y una bola 8 en el volante cromado. Y esa bicicleta, yo cuando la vi sentí esa sensación, aún la recuerdo una sensación muy bonita de que yo necesitaba tener una bici así, o yo la vi muy hermosa, ¿no? No entendía el contexto, que pues eran bicicletas que traían ellos porque habían vivido en Estados Unidos sus papás, y que hay una cultura chicana que ya estaba obviamente avanzada. En el 96 ya tenía más de 20 años, pero la bicicleta lowrider o la bicicleta chola, pues fue cuando la encontré y me deslumbró el brillo del cromo, el brillo de la bola 8 en sí me generó mucha curiosidad. Y llegó el momento en el que pues obviamente no había celular ni teléfono, ¿no? Yo creo que lo demás, como lo más a corto plazo, no me acuerdo bien, o mentiría algunos aspectos, pero llegó el momento en el que Omar nos invitó a un evento en el Walmart de Tepeyac, aquí en el norte del Valle de México. No me acuerdo cuánto tiempo habrá pasado, pero ya fui con mi hermano, y pues nos encontramos con nuestra bici Huffy, pues original. Esa bici estoy seguro que yo creo que estuvo 10 años guardada así, porque estaba muy impecable, hasta las llantas estaban como perfectas, ¿no? Entonces nos invitaron a este evento de bicicletas lowrider en el Walmart Tepeyac, y pues nos encontramos como con 10, 20 bicicletas de banda que venía de la San Felipe, de la Constitución, de Martín Carrera, de Nesa, y obviamente era una exhibición de carros antiguos, y pues nosotros teníamos bicis. Y así duramos pues mínimo unos 5 o 6 años, yendo cada 8 días, los días sábados, cada 8 días a exhibir nuestras bicicletas. Pues ahí se empezó a generar pues un conocimiento más amplio del movimiento
chicano que se daba en Estados Unidos, pero obviamente se transmitía aquí, ¿no? Aunque nosotros directamente no teníamos ese contacto, sí teníamos tíos que migraban, ¿no? Mi familia, la mitad de mi familia vive en Mexicali, y eso nos dio como apertura para tener, pues, en torno a esas bicicletas, pues también había una cultura, ¿no? Que eran los pantalones Van Davis, Dickies, los tenis Cortés, y por nosotros tener estas familias que vivían en Mexicali, pues nos pasaban las cosas de cierta manera como a un costo distinto, ¿no? Aunque era más difícil de hecho viajar. Y pues en esos 5 años pues hubo proyectos muy importantes, ¿no? Y digo 5 años porque pues me referenció al 96 y llego hasta el 99. 98, 99 primero nos invitaron a una exposición de bicicletas lowrider en el Tianguis Cultural del Chopo, en un evento de unos raperos que no me acuerdo su nombre, la neta es de que no tengo antecedente, pero pues era una exhibición bastante buena, pero yo, al menos ahí yo tenía alrededor de 13, 14 años, y pues me sentía parte de un colectivo, de una banda o de un club. Mi adolescencia no me permitía definir pues en qué estaba involucrado, pero al final yo tenía, o todos teníamos en ese entonces, al haber ido a Tijuana, Mexicali y todo este tema fronterizo, pues teníamos contacto con grupos, ¿no? Y uno de los más chidos pues obviamente era Control Machete, quizás Molotov por ahí, pero había uno como que el más chido, que era Cypress Hill, ¿no? Y en una ocasión un compa llamado Francisco Flores, que también vemos ahorita, nos dijo que un grupo, me acuerdo mucho que él dijo, es que un grupo de rap de Estados Unidos quiere que hagamos un video con ellos, ¿no? Y pues ya de hecho duré como un par de horas grabando el video como tal, y ya después obviamente el acceso a videoclips y a la música pues no era tan fácil, no era como abrir una computadora. Yo sabía y escuchaba la música y era un LP nuevo que estaban sacando, y llegó Fermín Cuarto y de repente empezaron a llegar estos compas, y después de 2 horas me di cuenta que era el grupo que pues era mi favorito, ¿no? Que era Cypress Hill, y pues me sentí abrumado, ¿no? En esa ocasión fue una experiencia que en 1999, me acuerdo que era septiembre de 1999, pues salimos en el videoclip de Cypress Hill, en el video No Entiendes la Onda, y pues ese fue como que el clímax, ¿no? de lo que nosotros estábamos haciendo en las carcachas, estas carcachas de la estrella de Walmart Tepeyac, y pues después de ahí la adolescencia pegó duro, ¿no? En ese pegar duro pues hubo de todo, ¿no? De encuentros, desencuentros, la definición de qué es lo que nos gustaba, etcétera, y fuimos nosotros pues generando nuestras vidas, ¿no? La bici obviamente empezó a tener como una tonalidad distinta respecto de lo que realmente queríamos, o nosotros dejamos la bici lowrider por un estigma que existe, ¿no? con respecto de algunas tribus urbanas, y casualmente también nos quitan el espacio del Walmart Tepeyac. También se los quitaron a la gente que llevaba sus carros a exhibir porque hacían arrancones y demás, y pues nosotros nos quitan como nuestro punto constante de vernos los días sábados, y eso me avienta pues a muchos años más, ¿no? Donde pues sí había rodadas, donde sí había exhibiciones, donde mi hermano pues toma como una postura pues más orgánica, y él tenía la facilidad por su trabajo de entrar a algunos domicilios y pues empezaba a sacar cosas antiguas, empezaba a tener acceso a la frontera también, y fue por camionetas a legalizarlas, y se traía una que otra camioneta, una que otra bicicleta. Y pues ese lapso de tiempo yo me dedico a profesionalizarme y a viajar, ¿no? Básicamente yo duré 10 años viajando. Estos 10 años pues me lancé solito a experimentar el mundo. Creo que fue una parte importante de mi vida. De los 19 años a los 27 años pues no estuve en un lugar estable. Aprendí muchas cosas, y ahora me pregunto por qué no agarré la bici para hacer cicloviaje. La verdad es de que ahora con tanto contacto que tengo con banda, y de hecho yo caminé de un pueblo que se llama David, en Panamá, hasta la ciudad de Panamá. Me acuerdo mucho porque ya estaba en un proceso de desgaste muy, muy complicado, de físico, emocional. En esa época yo tenía 23 años y mi mayor logro era ver un grifo con agua,
por esa necesidad del trópico que te da mucho calor. Y pues yo me aventé esa aventura de no sé por qué no se me ocurrió agarrar una bici, ¿no? O buscarme un grupo de cicloviajeros, pues, para hacerlo más interesante el proceso. Y pues llegó el momento de profesionalizarme. A los 27 años pues ya accedí a poder tener un trabajo medianamente estable con tumbos muy raros en la vida, pero ya empezaba a ser como tomador de decisiones en micro, ¿no? Desde mi barrio, desde mi colonia, bajo un esquema de incidir en la política, o incidir en el territorio, ¿no? Por cuestiones de trabajo, pues me empezó a ligar como a actores que tenían acceso al espacio público. Mientras tanto había un muy trabajado proyecto denominado Troque Bicicletero, que lo denominaba, que lo trabajaban pues varios compas, entre ellos Raúl Saucedo, Moroni López, es que son como 20-30 compas que pues han estado en este proceso. David Terán, que era mi hermano, y pues yo me encuentro en el momento en el que ellos están trabajando en un espacio, y uno que otro compañero pues se sumó con intereses chidos, otros no tan chidos, pero pues empezaron a retomar un espacio en el norte del Valle de México. Y entre esos tumbos y entre esas vivencias chidas, la mayoría chidas, yo al margen en ciertos momentos, pues pasa en el 2018 que se me da la 2018, uy, tiene un chingo de años. Se me da la oportunidad de ser un tomador crucial en temas de sostenibilidad y proyectos de economía circular por mi manual administrativo, que me indicaba generar como este tipo de proyectos, y pues empató directamente con formalizar un troque bicicletero que pues ya tenía años, ¿no? Y bajo ese concepto pues ya se realizaban proyectos de economías alternativas y proyectos de economía circular ligados a la movilidad, temas que eran o son como de estudios académicos. Y bajo esa mira de la academia o de algunos actores que venían y éramos objeto de estudio de proyectos académicos, pues empezamos a reflexionar si pues solamente pudiéramos o nos daba para poder ser simplemente objeto de estudios por las características de los entornos donde nacimos, de que si los compas pues ya tenían pues el poder exhibirse como un proyecto autónomo, libre, que venía de periferias, que tenía estas capacidades, y pues empezamos a explotar de manera fuerte este proyecto, con alianzas con bastantes clubes, el club de bicicletas antiguas de Santa, ¿cómo se llama? De San Martín Tuyehualco, Santa Cruz, Mellehualco, el club antiguo Santonqui, el compa Moroni, el club de bicicletas antiguas, entre otros. Pues ya somos el troque bicicletero más grande de México, no hay duda de eso, y nos dio pauta y nos dio las herramientas para poder ver que tenemos la capacidad para tener foros internacionales, entre ellos el Foro Mundial de la Bicicleta. Y pues a partir del 2022 a la fecha, este colectivo, que son muchos colectivos, son muchas voluntades, muchas compañeras y compañeros, pues decidimos tener bajo nuestra coordinación el foro más importante de cicloactivismo en el mundo, con mucho esfuerzo, con mucho corazón, como se dice. Entre ellos está el Troque Bicicletero, está el Grupo Buena Vibra, el Colectivo Cultural Comunitario Chimalhuacán, la Red de Faros de la Ciudad de México. Originalmente así, ¿no? Ese es el inicio. Obviamente ya nos hemos acercado otros, nos hemos acercado a otros colectivos, otras miras, otras experiencias, pero pues básicamente estamos a un mes de celebrar el Foro Mundial de la Bicicleta en una alcaldía donde pues no éramos lo suficientemente aptos, de repente no éramos lo suficientemente blancos o preparados, o teníamos esta ambigüedad de no cumplir requisitos pues básicos para poder ser tomados en cuenta. Pues ahora pues tampoco los tenemos, ¿no? Pero pues nos aventamos a organizar algo, y pues nos creemos con la capacidad, y además de sentirnos con la capacidad, pues lo hacemos con mucha alegría, y pues va a ser un foro importante, que no se defienden nuestras carreras con respecto de la bici,
Obviamente vienen otros proyectos que pues en lo personal pues es seguir divirtiéndonos, obviamente teniendo un método, teniendo un objetivo, que también es importante tener objetivos, tener método, pero sobre todo divertirnos, porque mucha gente explota la bici también con el tema de las tragedias, ¿no? de las muertes y demás. Nosotros no es el caso, apostamos por la vida. Sabemos que también el anunciar tanta muerte por la ocupación de la bicicleta, pues es lo que se está buscando, ¿no? Bajo la estrategia del shock y la estrategia del miedo, pues las mismas industrias o toda esta masa que no permite que las ciudades cambien su diseño, pues siguen inculcando de hecho posturas de 40 muertos diarios, de gente sufriendo, gente no mal, ¿no? Pues porque es un problema real, pero hay quien se ha dedicado a eso. Nosotros estamos dedicados a entender al vehículo de la bici, pues este vehículo que nos dio libertad, que nos dio la voz, que nos da felicidad, que nos da mucha empatía o pertenencia. Ahorita en los Treforos, ver a otros compas que tienen bicis, aunque no son iguales, ¿no? Pero entendernos de aún a pesar de todas estas cosas malas que se habla de necesidades y de cosas malas que pasan, pues el explicarnos el por qué seguimos arriba de las bicicletas. Y este Foro Mundial, a diferencia de otros espacios, nosotros no tenemos la respuesta de nada, ni pretendemos tener ninguna respuesta. Por eso estamos invitando al mundo a que vengan a nuestra comunidad, a una periferia, a intentar, ¿no? tener algunas respuestas respecto del cicloactivismo. Humildemente hablamos de no tener respuestas, muchas preguntas, pero obviamente tenemos muy claro a dónde nos dirigimos con la bicicleta y con el diseño de la política pública en temas de movilidad. Y pues hay muchas cosas que quedan en el tintero en este video, pero pues es una oportunidad, ¿no? para dejar como una marca temporal o del ciclo del tiempo de quién eran nuestros colectivos, quién era Samuel en este día, 29 días antes del Foro Mundial de la Bici, y pues eso es la bici para Samuel. Ok, bueno, comentaba que en el ámbito ciclista, pues mi familia nunca estuvo muy involucrada en el tema, y yo vivía con mi papá y mi mamá. Fallece mi mamá y nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos. Mi abuelo me regala mi primera bicicleta aproximadamente a los 10, 11 años, y bueno, fue ahora sí que un regalo inesperado, porque pues yo no sabía andar. Mi papá me empieza a enseñar y todo, y como que le empieza a agarrar el gusto. Era una bicicleta medio chafita, una Dolomiti, que era marca que la podías encontrar en el Gigante o Bodega Aurrera de esa época, ¿no? Entonces ya me dan la bicicleta y empiezo a salir con los niños de la colonia. Empiezo a tener nuevos amigos, porque pues con el cambio de escuela, con el cambio de casa, pues era una situación complicada, ¿no? Entonces pues ya me empieza a gustar el hecho de ir en la bici por la colonia, pero realmente no era algo que me apasionaba como el fútbol. Para mí el fútbol era lo más importante, ¿no? Diario salía y la bici pues era ahora sí que algo secundario. Y pues ya empiezo a crecer. La secundaria casi no utilizaba la bici, ni prepa, ni universidad. De hecho, o sea, como que, digo, sinceramente, el tener una bicicleta para mí o transportarme en ella no era algo como cool en la época. Era algo, bueno, en la colonia en donde vivía, pues no era algo como chido, ¿no? O sea, lo chido era tener carro en esa época. Y pues yo no tenía carro. Hasta ya después de unos años ya tuve un carro. Pero bueno, yo entro a la universidad,
la dejo trunca y empiezo a trabajar. Y pues me doy cuenta que mi vida era un poco vacía por el hecho de pues que todo era pues, dinero, material, y me empiezo a preguntar en la vida que si eso era lo bueno, ¿no? Bueno, si tener dinero es ser exitoso y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Trabajé 5 años en el banco y terminé mi carrera, pero no, pues no era algo así como que me apasionaba, ¿no? O sea, he estado en todas las posiciones socioeconómicas, desde la alta hasta la baja, y bueno, me gusta pues tener un estilo de vida diferente a lo que yo tenía, ¿no? Entonces empiezo a acudir los domingos a la Lagunilla. Me empieza a gustar el desmadre ahí, me empieza a gustar pues la fiesta de los domingos, de cómo se pone ahí. Empiezo a ver a la gente que se transportaba en bici. Y en esa época, que te estoy hablando del 2009, 2010, empieza como la moda hipster, ¿no? Entonces empiezan a salir bicicletas tipo vintage, en donde pues yo veía a la banda ahí en la Condesa, ¿no? Transportarse en ese tipo de bicicletas, y era, está chido, es algo alternativo. Entonces pues ya, empecé me compré mi bicicleta yo, y pues faroleaba ahí en la Roma, en la Condesa, aunque ni siquiera vivía ahí, ¿no? Era una tontería, una mamada. Pero pues al final de cuentas me empezó a gustar ahí la bicicleta, el tener como que esas aptitudes de ir en una bici y como que sentirte como pues diferente a la banda que se transporta en carro, en autobús, en transporte público, ¿no? Metro. Y ya, o sea, empiezo a tener el gusto por la bici, y ya me iba a mi trabajo en bici, empezaba a hacer cosas en bicicleta. Lo más lejos que iba era de repente a Vallejo, ¿no? Que bueno, de Lindavista a Vallejo pues son un par de kilómetros nada más, pero pues yo ya me sentí un poco empoderado con esa parte de poder hacerlo, ¿no? Porque siempre mi familia pues fue una familia muy, pues como te tenía como en una burbuja, y el hecho de transportarte en una bici era peligro, muerte, ¿no? Entonces pues ese tipo de cosas a mí pues, me fueron marcando, ¿no? Que al final de cuentas yo iba en contra de lo que pues, me decía la familia. Y en ese tiempo pues, o siempre desde morrito pues he sido como un poco irreverente, ¿no? Entonces pues ya de ahí me empieza ya posteriormente empiezo a salir con banda de aquí de Lindavista, con amigos así desde niños. Lo que no hacíamos de niño ya lo hacíamos ya de treintones, ¿no? Entonces pues nos íbamos al centro, nos íbamos al Paseo de Todos los jueves. El último jueves del mes nos juntábamos y nos íbamos al Paseo de Todos. Terminábamos en una cantina y pues pedíamos un Uber de regreso porque pues ya veníamos ya jaladones, ¿no? Entonces no está chido todo lo que estoy contando, ¿eh? Bueno, ya, perdón. Y ya, al final de cuentas, el juntarte con una masa así grande de gente que de repente, pues tienen el gusto por la bici, era algo chido, ¿no? Y pues me empezó a gustar esa parte, y de repente veía, pues a las morras, ¿no? Que ya andaban en bicicleta también en el paseo,
y pues yo trataba como de hablarles, pero pues siempre he sido como medio güey para ligar. Entonces, pues nos preguntamos los mismos que rodábamos, decíamos, pues hay que hacer un grupo en el norte de la ciudad y a ver si pega, ¿no? Entonces empezamos a juntar ideas para ver qué hacíamos. Y ya pues un cuate, uno de los fundadores que es Eder Gómez, ese güey pues, le puso el nombre de Buena Vibra. Y ya entre él y yo, pues el grupo lo hemos estado llevando. Empezamos así rodando en el norte nada más y nos juntábamos unos 10, 15 personas. Pero yo creo que lo que ayudó fue que lo hicimos diferente a todos los grupos normales, ¿no? O sea, empezamos a invadir como las redes sociales y empezar a generar ahí las publicaciones constantemente, y fue lo que pues como que dio el boom para que el grupo creciera y se convirtiera en lo que ahora pues de repente generamos, que es pues sí, un colectivo grande que genera masas de entre 200 a 400 personas o más. Hemos creado varios eventos, rodadas que pusimos, tenido como buena convocatoria. Pero pues han sido buenos momentos, malos momentos. Estar en un grupo ciclista y de repente ser como la cara, pues no es algo de repente tan chido, ¿no? O sea, sí, a veces es frustrante, a veces es sí te empodera de alguna manera, pero en mi caso a mí lo que me gusta es salir a rodar, conocer gente, empezar a tener contactos nuevos como para futuros negocios o futuras cosas que se podrían crear con el tema de la bicicleta. Una de las cosas que ha pasado, que se me olvidó decir que es lo más importante, es que yo vivo en teoría pues del comercio. Yo tengo un negocio de choripanes y hamburguesas, pero yo me muevo en bicicleta, ¿no? O sea, desde que empecé en La Lagunilla vendiendo ahí, me empezó a gustar la idea de, primero con los food trucks, que fue como una moda, y de repente vi en Brasil que existían los buy foods. Entonces dije, no manches, quiero tener uno de esos. Entonces pues ya, de hecho mi idea era pues así tener una parrilla ya en el carrito y todo, pero hubo algunas circunstancias ahí y al final de cuentas tuve mi triciclo y todos los domingos pues hasta la fecha vendo ahí en La Lagunilla, ¿no? Todos los domingos ahí entre Comonfort y Matamoros, ahí llevo 6 años vendiendo, porque pues ya no me gustó tener ese estilo de vida godín. Lo quise cambiar a algo pues, que me gustara, ¿no? Y creo que pues lo único que me ha funcionado es el tema de la comida, que es lo que ha durado más y me apasiona, y me gustaría pues seguir creando cosas nuevas en cuanto a recetas, pero ahora todo referente a la bici. O sea, me gustaría que mi negocio en algún momento, si tuviera sucursales, tuvieran algún taller mecánico o tuvieran alguna onda de bicicleta. Entonces es algo que pues ya me subí y pues no creo que lo deje hasta que ya me cargue la chingada. Digo, perdón la grosería. Pero pues sí, es algo chido, y que en realidad pues no es solamente como hobby, ¿no? Sino que pues, es algo que me da pues de comer y me gusta. Y y en cuanto a lo del foro, pues yo estuve el año pasado con Samuel Perán fuimos a Colombia. Yo la verdad es que como que pues nunca le he tomado mucha importancia esos temas como más de seguridad vial y como que hacer cosas, ¿no? Pero ahorita pues ya me están como que pues, dando un poco de importancia. O sea, el hecho de que
hay banda que en algunos momentos pues sufre de, ¿cómo se puede decir?, violencia vial, o que en algunos momentos pues la gente no tiene esa, o sea, no hay una infraestructura ciclista real que pueda como apoyarnos, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos que pues crearla. Y bueno, con lo del foro me gusta que pues que todos seamos como incluidos, que todos como que tengamos como que ese poder de poder hablar, sin que seas un güey de trajecito y que estés metido tanto en esos temas, ¿no? O sea, creo que este foro es la característica principal que tiene, que puede tener esa libertad de poder hablar y convocar a toda la banda que quiera estar en el proyecto, ¿no? Eso es lo que me late, y por eso pues ahí ando ahí de argüendero. Voy a tener ahí una participación con una rodada y algunas fiestas, que bueno, mi grupo se caracteriza por eso, ¿no? Por las fiestas, por el ciclismo urbano underground, que digo, sí es grande, pero pues es como diferente a lo típico. Entonces, pues ya, nada más, pues ahora sí que invitar a la banda que siga participando, y que si no conocen el proyecto del Foro Mundial, pues se una, ¿no? Y ya, que tengan buen día. Hola, mi nombre es Moroni López, pertenezco a un colectivo que genera el trueque bicicletero más grande de la Ciudad de México y al parecer de México en sí. Me encuentro con la bicicleta, como todos, inicia como un juego. Cuando era niño, recuerdo que mi primer encuentro fue cuando mi padre trajo a la casa una bicicleta. Yo soy originario de la San Felipe de Jesús, al nororiente de la Ciudad de México. En este lugar se acostumbra en esos años reunirnos todos para salir a jugar. Se jugaba con diferentes vehículos, recuerdo avalanchas, carritos armados. También recuerdo que llegaban bicicletas. La bicicleta en mi entorno inicialmente eran de medidas grandes, era las famosas 28eras. Por vivir en la periferia, más que un juguete, era un medio de transporte y era para trabajo. Yo recuerdo que cuando mi padre llega con una bicicleta, yo de niño, en lugar de recibirla yo, la recibe mi hermano por ser más grande. Así se estilaba. Entonces, empezamos, recuerdo que era una bicicleta Bronco. Es una bicicleta muy parecida a la modificación de Choppers para esos años. Después, con el tiempo, obtuve una bicicleta que era para BMX. Recuerdo era Redline. Y a partir de ahí empecé a obtener bicicletas. Gracias a que vivir en la periferia hacía más fácil el acceso a las cosas. Eran, por lo regular no eran nuevas. También vivo cerca de un lugar que se dedican a la venta de bicicletas nuevas. Es una colonia, de las pocas colonias que tiene un mercado de puras bicicletas. Esto es en la 25 de julio. Y de ahí empecé con el gusto por la bicicleta. Empecé armando de pedazos de diferentes bicicletas una que se adecuara a mis necesidades. Empecé a disfrutarla. Recuerdo tenía 12, 13 años y yo ya armaba y desarmaba una bicicleta por la misma necesidad de tener el vehículo para salir a compartir con mis amigos y mis compañeros en ese momento. Creo que más que amor fue libertad y felicidad lo que me brindó la bicicleta en ese momento, porque podíamos ir a lugares cada vez más lejanos rodando. Luego había que esperar porque había gente que salía en avalancha, niños que salían sin nada y lo traía otro en los diablos cargado, ¿no? Eso era muy divertido. El entorno de la bicicleta en esos años, estoy hablando entre 80 a 90, era muy, muy práctico, era muy fácil. Todos se divertían, todos salían, todos disfrutaban, todos corrían
Era muy extraño el de repente ver a 5, 6, 7 chiquillos con una bicicleta diferente, todos queriendo tener la misma velocidad y las mismas ventajas cuando era todo dispar. Eso era muy divertido y era lo que nos hacía esperar, salir, divertirnos, pero recordar que siempre había un horario de regresar a casa. En ese momento era como, ya se va a acabar el día, tenemos que irnos a hacer nuestras actividades, vámonos. Y se acababa. Pasa el tiempo, empiezo a ir a la secundaria, recuerdo, y iba a 2 colonias aledañas. Entonces, de regreso, un amigo siempre andaba en bicicleta y yo regresaba con él. Y yo venía pedaleando y él se subía y hacíamos tramos. Y siempre empezábamos a recorrer y era divertido porque pasábamos por todos lados y ya la gente nos conocía, de que alguna vez se nos ponchó y nos ayudaron, de que alguna vez tuvimos un accidente que nos fuimos a un hoyo y 20,000 situaciones. Cuando empieza la bicicleta a tomar sentido para mí, no como juguete, no como pasatiempo, es cuando empiezan a suceder en torno de donde yo vivía, que empezaba a haber colectivos, pequeños grupos que se reunían y tenían bicicletas. Recuerdo mucho a la familia Trejo, a David, a otros que en la colonia San Felipe tenían bicicletas. Recuerdo que había muchos grupos como de cholos en ese momento, y también como de rockers, y traían bicicletas y los veía pasar, y pues todos teníamos, y luego nos veíamos en algún lugar, nos saludábamos aunque ni nos conociéramos. Esa parte era muy bonita. Después entro a la preparatoria, paso a la universidad. En la universidad, en el inter de preparatoria y universidad, salgo del país y me toca vivir en un país que se movía en bicicleta. Entonces para mí era feliz porque estaba la infraestructura asignada ya para poder circular en bicicleta, había mucho respeto, entonces no teníamos problema para circular. Recuerdo que me fui junto con un amigo de la infancia. Entonces lo primero que hicimos un día, es una anécdota que me es muy grata. Son de esos países que ciertos días sacan los desechos que son lo que es la furniture, le llaman, todos los desechos de casa que no usas, entre televisiones, camas, sillones, todo eso. Un día voy caminando de regreso de la escuela y veo una bicicleta antigua arrumbada encima de muchas cosas y decía for free. Me regreso, la reviso y veo que no está muy funcional, ¿no? Me dice el señor que estaba sacando las cosas, ¿quieres una bicicleta? Y le digo sí. Le digo, ¿me puedo llevar esta? Y me dice, no, espera. Y me sacó una bicicleta, recuerdo la marca, una Free Spirit de 3 velocidades, con una Mass Sturmer Archer, setentera, blanca, de mujer, con 2 líneas, una roja y una azul a la altura del marco. Y podría describírtela perfecto porque fue a partir de ese momento mi libertad en un país que yo no conocía. Me hizo recorrer en ocasiones al día 40, 50 kilómetros, ir y venir, y al otro día programar. Me recuerdo mucho que en el cambio del otoño no alcancé el autobús para ir a un evento que cambia todo el color de los árboles al mismo tiempo. Así, en un solo día se ve cómo empieza otoño, se deshojan los árboles. El lugar se llama Pink Lake. Entonces no tuve la oportunidad de alcanzar el autobús. Regreso a casa triste porque yo sí quería ver ese evento. Entonces tomamos la bicicleta. Me dice mi amigo, pues si quieres ir, vamos, yo te acompaño. Y le digo, son como 80 kilómetros, no lo vamos a lograr, ¿no? Porque son 80 y 80 de regreso, ¿no? No, pues jamás, ¿no? Vamos, agarramos, buscamos una ruta, investigamos y recorrimos. Llegamos a un puente donde es la foto famosa que estás viendo, el lago Rosa, por eso se llama así. Y los árboles, cómo empezaban a deshojarse al atardecer. Llegamos al atardecer. Fue muy grato, muy bonito.
La bicicleta me permitió llegar ahí, a la par de los que llegaron, porque nos fuimos tendidos, ¿no? Y las rutas estaban muy bien hechas. Lo gracioso que nos pasó es que había un autobús de regreso que podías montar la bicicleta de ida y venida y sin problema. Lo usamos de regreso, veníamos abatidos, ya nos regresó y esa fue una muy buena historia para mí. Después de eso, en ese mismo lugar, empecé a darme cuenta que era fácil hacerte de una bicicleta, pero era muy caro repararlas. Entro a trabajar frente al Museo de Historia Natural, en un lugar donde se reparaban bicicletas. Era invierno, poca gente trae bicicleta, sí hay quien la use en invierno, pero poca vez porque se congela el piso. Entonces lo que solíamos hacer era, durante ese momento que estaban paradas, mucha gente mandaba a reparar las bicicletas, y fue cuando yo conozco realmente una restauración de una bicicleta, porque restauraban bicicletas antiguas. Yo me encargaba de desarmarlas totalmente, no me permitían restaurar, yo solamente desarmaba. Recuerdo que a la par de este trabajo yo afilaba patines para andar en hielo. Cuando no estaba afilando, estaba desarmando bicicletas. El dueño y el pintor y el diseñador se encargaban de toda la estructura y de traerlas de nuevo a la vida, en la restauración. Entonces fue donde yo aprendí cómo debe de ser una restauración, y también la parte de cuándo vale una restauración. Entonces ahí fue donde fue mi apertura total a la bicicleta antigua. Me empecé a dar cuenta cómo funcionaba y empecé a hacer eso. Regresando de este viaje, empiezo a buscar bicicletas antiguas y empiezo a encontrarlas, porque yo recordaba quién tenía alguna bicicleta vieja y cómo funcionaba. Entonces muchos se dedicaban a deshacerlas por las modificaciones que sugería en ese momento México. La parte que hacían era modificarlas hacia a un tipo más callejero, quitaban piezas viejas y renovaban, cromaban y repintaban con muchísimo brillo. Entonces yo me di a la tarea de todas las piezas que empezaban a soltar por ahí, yo guardarlas. Empecé a acumular, como la mayoría de los vendedores, compradores de antigüedades empiezan a acumular. Me tocó a mí también. Empiezo a comprar bicicletas. Luego venían de la frontera personas con bicicletas, las compré, y me empecé a hacer. Eran baratas, con el tiempo fueron incrementando el precio. Un día amanezco sin dinero, sin un peso, creo que eran menos 20 en mi cartera, ¿no? Y decido hacer dinero de alguna manera. Se acerca un amigo, me dice: ¿me vendes una bicicleta? Y le digo: sí. Fue el momento adecuado, me lo había preguntado como 20 veces y yo no le vendía ninguna. Entonces él se acerca y me dice, y le vendo una. Y después la veo pasar a los días con una persona circulando la bicicleta, y dije: esa bicicleta está bien bonita. Entonces fue cuando me di cuenta que no debía haberme deshecho de ella, pero gracias a que me deshice de ella me pude deshacer de más piezas, y a la vez empezó mi círculo de hacerme de piezas y deshacerme, conservando las mejores piezas y conociendo cómo funciona la bicicleta antigua americana, con el antecedente de haber visto las restauraciones. A diferencia de la restauración en el extranjero, la restauración en México es que tropicalizamos mucho las cosas. Siempre tratamos de hacerlas más propias, que hacerlas en la línea que deberían de permanecer para hacer una buena restauración y real, ¿no? Entonces me doy cuenta que después ya no había necesidad de restaurar. Me doy cuenta que a la gente, siempre que le acercaba una bicicleta, decía que él le haría una cosa y le haría otra y le haría otra, y así cada persona decía lo mismo. Entonces me di cuenta que no hay nada como tener una pieza virgen y que todos le hagan lo que quieran. Empieza mi círculo a hacerme de piezas y deshacerme. Empiezo a frecuentar trueques. Ahí es donde yo empiezo a vender piezas a las personas, que ya algunas me venían a visitar a casa
porque yo tenía piezas de mi acumulación y de que empecé a comprar donde yo veía, ¿no? Entonces, se empiezan a acercar, me compran, luego les vendo, después alguien me dice que se reúnen en Cuauhtémoc, en la Roma, en la zona límite, ¿verdad? Y voy y intercambio unas cosas, después me dicen que iban a cambiar la sede, y empezamos así a buscar los lugares donde se hiciera. Después ya empezamos a instaura los primeros trueques formales, ya con gente de todos lados de la Ciudad de México. Recuerdo que venía gente de Cuapa, venía gente de San Luis Potosí, venía gente de Teotihuacán, gente de Cuernavaca, de la ciudad Azcapotzalco. Tenemos a Fer Nieto de Azcapotzalco, un saludo. También tenemos a Bicicletos Cuapa, en ese momento de Cuapa, de Jaime Israel Pumba de San Luis Potosí. Y empezamos a reunirnos primero en colectivo de 10, 12 personas. Después ya empiezan a acercarse más y más. Era de pura bicicleta antigua lo que se demarcaba, pero la necesidad empezó a solicitar que se diversificara. Empezaron a venir, sí, de bicicletas de ruta antigua, de turismo, crucero, BMX, pero a su vez las nuevas olas empezaban a sugerir que querían entrar. Se empieza a conformar un trueque que tuvo mucha proyección. Se hacía en Heriberto Frías, en el Parque de Pilares. Ahí lo lográbamos mantener, ¿no? En ocasiones me tocaba formar parte de la organización, en momentos me tocaba ser parte de la programación, de la entrega de lugares. Todo siempre ha sido sin costo alguno. Se ha tratado de obtener y gestionar los espacios de manera gratuita, siempre tratando de llevarlo con ese ámbito de que a todos nos alcance para algo, ¿no? Entonces, sucede ahí. A la par empezamos a gestionar en Ecatepec trueques más locales que estuvieran al alcance también de nosotros. Recuerdo que el primero de esos trueques fue afuera de la casa de un amigo. Éramos 8 personas, pero tuvimos un montón de asistencia. Entonces eso fue súper, ¿no? Después ya empezamos a buscar espacios en Ecatepec. Fuimos afuera del garage de Canalla, de Paco Barro. Ahí hicimos un par de trueques también. Paco Barro también sacaba sus bicicletas. Tiene infinidad y sacaba y todos sacaban. Y luego ni siquiera era intercambiar o vender, era nada más convivir. Y llegaban los amigos y traían piezas. Partiendo de eso que estábamos haciendo en Ecatepec, lo que estábamos haciendo en la Ciudad de México, hicimos de las primeras exhibiciones formales. Esa fue dentro del metro de la Ciudad de México, en unas mamparas que están ubicadas en el metro San Juan de Letrán, con Daniel Kutz, que fue el que lo promovió. Es de la parte trabaja en el sector colectivo Metro. Él fue el que nos consiguió el espacio y le hicimos para ese entonces un evento a Daniel Contla, que también es parte de esta etapa de las bicicletas, un reconocimiento por su trayectoria. Dentro de sus anécdotas del señor, recuerdo que estaba platicando que había ido al sur de Tapen, había buscado un taller muy antiguo porque anduvo preguntando ¿cuál es el taller más viejo en toda la ciudad? Nos mandaron un taller y trajo una bicicleta. Recuerdo que cuando dicen que la trajo en un costal envuelto, el mismo costal que se trajo, y así mismo llegó y la regaló. Igual en el mismo costal que la trajo. Era así como alguien que estaba llevando la idea de la bicicleta al extremo de la bicicleta antigua, ¿no? Entonces pasa el tiempo. Empiezan a suceder que antes de la aparición de la tecnología como la conocemos de 4 años para acá, estaban sucediendo que teníamos la necesidad de traer más cosas, más piezas, y fue cuando empiezo también a viajar, a visitar, a ver cómo funcionaba la bicicleta en otros estratos.
tuve la oportunidad de ver un semáforo, yo parado con mi bicicleta, aquí que decía alto, pero era una bicicleta, puesto a la altura. Eso lo vi en Rotterdam, Países Bajos. Esa oportunidad también fue muy bonita. Recuerdo que para alquilar la bicicleta me salía alquilar una bicicleta antigua en 12 euros en ese momento y una bicicleta normal 7. Pues por capricho tuve que alquilar una bicicleta antigua, ¿no? Porque no era tan ligera, pero sí fue lo que hice. Eso fue en Ámsterdam, antes hasta que crucé, ¿no? Una ciudad muy fácil de andar en bicicleta, ¿por qué? Es plana, ¿no? Son canales como un abanico conectados por agua, entonces tú puedes pasar por todos lados, ¿no? Y esa es parte de cómo viví. Visité también un colectivo de bicicletas en Madrid, Chopper Monster. Para ese momento empezaban a hacer rodadas con bicicletas Chopper y customizadas. Empezaban a fabricar bicicletas Bassman y ellos se dedicaban a la distribución. Bassman son modificaciones de bicicletas más hechas a diseño, a tu tamaño y más al ras. Mientras más bajas, más forma parte de la cultura Bassman. Bueno, es esa parte. Al regresar traigo cosas de Europa. Me doy cuenta que lo antiguo que yo tenía como conciencia es más antiguo. Me doy cuenta que por qué las ciudades antiguas funcionan para la bicicleta, por qué las calles son pequeñas, por qué nosotros tenemos calles de este tipo, calles más programadas, no organizadas, y por qué nos está afectando mucho la movilidad en la actualidad a la Ciudad de México y por qué la estructura no funciona como todos desearían que funcionara. Es funcional, pero a manera. El choque que quieren crear el día de hoy nos está llevando a un enfrentamiento en lugar de trabajar al paralelo. Creo que se podría no ser tan ordenados, pero sí fluir, que es lo que se ha logrado desde hace muchos años antes de que quieran instaurarla, antes de que quieran hacer rutas. Estoy a favor de las rutas por seguridad, estoy a favor de las rutas por comodidad, pero no estoy a favor de las rutas privilegiadas. Me gustaría que sea como este foro. Este foro sale a la calle. Este foro no como el que se vivió la vez pasada, que también participé con una exhibición de amigos. En el Ángel de la Independencia llevamos alrededor de 80 bicicletas antiguas, apoyando a un compañero que siempre ha impulsado esto. Entonces ese día estuvimos ahí. Creo que sí es necesario que se institucionalice, creo que sí está bien que se normalice, pero también creo que debe de caber el respeto y la comodidad para todos. La periferia, como siempre, nos ha tocado enfrentarnos a las divisiones políticas, legales, toda esa situación. Creo que debe de homogenizarse para beneficio colectivo. Es parte de lo que se está buscando hoy. El Foro 12 Mundial de la Bicicleta sí lo sacó a la calle, fue a las zonas donde sí había necesidad de ir, hicieron rutas que tuvieron que hacer, que en ocasiones se escuchaba que eran pesadas, pero las realizaban, que eran fáciles, que eran cómodas, pero eso de ir a tocar puertas y buscar a la gente de pequeños lugares y sí llevarlo a donde de veras pertenece, a la calle, está muy bien, porque como todos sabemos y los que no, esto viene de una tragedia, esto viene de la parte donde se dañó a gente que no tenía que haber sido dañada por imprudencia e intolerancia, que es lo que sucedió. Entonces creo que el día de hoy, como se ha venido manejando, sí es un poco el encuentro, sí es un poco el apoyo y también con el trabajo en común. Creo que esa manera tripartita de manejarlo está haciendo que sí se logre algo. Entonces veo que desde el norte hasta el sur se ha estado yendo a invitar gente, a traer gente, a hablarles de lo mismo, a generarles el proyecto, la conciencia y acercándose a las personas que se debe de acercar. ¿Para qué? Para que esto se lleve a cabo y se logre con ese granito de arena del que se necesita poner. Creo que esa parte es muy importante. Entonces yo sugeriría
para este foro mundial, que todos los que puedan y quieran participar se sumen, que todos tengan el mismo derecho de disfrutarlo y no sea privilegiado como ha sido en otras ocasiones, porque muchas situaciones solo están concedidas para algunos y no debe de ser así, porque esto es de la calle y es para la calle. La libertad que sugiere una bicicleta no se puede ver mermada, nadie la puede detener, nadie puede decirte no lo hagas si lo quieres hacer. Las consecuencias que tienes las debes de asumir, pero si son para un beneficio, creo que las consecuencias van a ser positivas y se tienen que luchar. Esa parte para mí es muy importante, pero espero que vengan al foro, espero que estén aquí, que lo disfruten, que compartan, que vean cómo puede ser hasta ecléctico para muchos. Sui Generis es un beat mundial, un world beat, todos están asistiendo, todos están viniendo, todos están en contacto. No solamente es lo que está sucediendo fuera, es lo que está generándolo desde adentro. En esta ocasión tocó al comité, a los clubs, a toda la gente que está apoyando, y tienen que disfrutarlo, porque no creo que se vuelva a repetir pronto de esta manera. Tal vez sea de otras maneras, pero de esta no lo creo. Y pues soy Moroni López y les agradezco mucho. Buenas noches. I won't stop. Start to